Muchas gracias. Pues bienvenidos. Hoy es 14 de febrero y en el Café Entre Caminos celebramos el Día de los Enamorados de los Puentes. Y tenemos entre nosotros a Carlos Polimón, que es el autor del libro que presentamos, de Puentes por España, ingeniero de caminos, canales y puertos por esta universidad, en esta escuela, en la cual ha venido y esperemos que siga viniendo muchas veces porque es su casa. Carlos ha trabajado más de 20 años en la construcción de puentes y lleva también muchísimos años difundiendo esta manera de mirar los puentes y de entender los puentes al gran público, ¿no? A todos los públicos. En redes es The General. Muchos le conocimos antes como The General que como Carlos Polimón. Y gracias a él, muchos de nosotros y el público que está aquí hoy, pues hemos aprendido, nos ha transmitido, nos ha compartido su amor por los puentes, ¿no? Nos ha hecho enamorarnos de los puentes. Así que, Carlos, gracias por venir con... Gracias a la escuela por invitarme. La verdad es que creo que el apoyo de la escuela a la difusión, a la divulgación es real y es importante. En una disciplina, por decirlo así, de la ingeniería, como es la divulgación, que no todos los ingenieros todavía creemos en ella o creen en ella. Vaya. Pues a mí me gustaría, Carlos, que nos contaras un poco el origen, la historia del libro, que supongo que tiene conexión con tu labor de divulgación y difusión. Pues el libro sale como prolongación de la actividad, sobre todo en Twitter. El editor conocía mi cuenta desde hace varios años y me dijo que tenía ahí, no sabía qué proponerme para escribir algo juntos, y yo acudí al programa de radio que tiene la demarcación de Madrid, la demarcación del Colegio de Madrid, en Radio Nacional, y me escuchó allí. Era un programa que iba de visitas de puentes y se le encendió la bombilla, ¿no? Entonces me propuso la idea de hacer un libro de puentes pues como este. Y la verdad es que de primera le dije que no, porque yo andaba con otro proyecto en la cabeza y desde hacía varios años. Y luego la verdad es que dije, hombre, si yo en mi tiempo libre me dedico a ver puentes, puede tener sentido escribir un libro sobre viajes para puentes, ¿no? Lo que pasa es que luego dices, bueno, pues dentro de eso habrá que contar algo más, ¿no? No voy a hacer un libro organizado por comunidades autónomas. Y bueno, me dejé llevar un poco por la parte didáctica, ¿no? Es decir, bueno, pues que cualquier persona que coja el libro se lleve algo, ¿no? Se lleve reflexiones, se lleve conocimientos de puentes, se lleve algo más allá de decir, vete a este puente si te pilla cerca, vete a este otro y visítalo, ¿no? Sí. Hay una cosa que cuentas muy bien cuando hablas de los puentes. O sea, el libro, que es un libro para todos los públicos, tiene un nivel muy alto. O sea, aunque desde mi punto de vista, aunque hables para todos los públicos, no hablas bajando el nivel, sino manteniendo un nivel alto. Y sobre todo consigues una cosa que es bastante difícil, que es transmitir una mirada personal, una opinión personal que enseguida consigues que sea mirada de todos. En particular, por ejemplo, están en este libro y están antes también en nosotros, por ejemplo, tu mirada al puente de Alcántara, que sí. En redes pues has conseguido que sea un de hecho, alguna vez ya me han dicho, deja el puente de Alcántara tranquilo. Claro, ya. pero no, hombre, no, sigue manteniendo con él. Hay una imagen que pusiste en Twitter, yo creo que fue en el Mundial de Puentes, en el que comparas el puente de Alcántara con el acueducto de Segovia, a escala, para ver la magnitud de lo que supone, tanto de vano como de altura del puente. Sí, eso fue en la final del Mundial de Puentes. Para quien no lo conozca, hice un campeonato de puentes en Twitter, me dio por ahí, y la gente votaba, ¿no? Iban eligiendo puentes, el que no votaba era yo, y yo iba poniendo puentes, elegí 32 y bueno, pues al final, en la final estaba San Francisco, si no recuerdo mal, y Alcántara, ¿no? Y entonces, el problema de Alcántara es como tantos puentes que están bien hechos, que ver una imagen no te da la sensación real de la magnitud de la obra, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer eso, ¿no? Hice un montaje un poco cutre, pero bueno, hice un montaje con el puente de Alcántara y más o menos a escala
el tamaño del acueducto de Segovia y en otra el Panteón de Roma. Entonces, claro, cuando la gente se dio cuenta que todo el Panteón cabe debajo del arco, de uno de los dos arcos centrales del puente de Alcántara, pues empieza a ver de qué estamos hablando, ¿no? Igual que el acueducto. El acueducto parece una obra gigantesca y es magnífica porque está metida en un sitio muy encerrado, pero realmente tiene 18 metros de altura. Lo que pasa es que cuando estás allí lo tienes tan encima que te da la sensación de que es una obra gigantesca. Alcántara es 50, es 2 veces y media el tamaño del acueducto, ¿no? Entonces, bueno, se trata de utilizar ciertos recursos para que la gente entienda bien el tamaño, que sí importa, y el orden de magnitud de las cosas. En los puentes sí importa el tamaño. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Y estaba pensando, por ejemplo, la portada del libro tiene el puente de Ronda. El puente de Ronda también has hablado muchas veces antes de él. Hiciste un artículo fantástico en Jotdown y solo casi con esa mirada, con esa manera de contar que tienes, eres capaz de transmitir, por ejemplo, el puente de Ronda, un puente que está construido por el miedo, ¿no? Sí. Y eso tiene una esencia que nos gustaría un poco pues, que sí, el puente de Ronda yo lo suelo definir como el mal puente más bonito que hay del mundo. Pero realmente no es un buen puente. Es un mamotreto, por decirlo así. Lo que pasa es que tiene a su favor el paisaje, ¿no? el Tajo. Pero hay que ir al siglo XVIII, hay que pensar que todavía la Escuela de Caminos no nace hasta 1802, la de Madrid, la de París ha empezado en el 49, 1749, y creo que es en la década de los años 30 del siglo XVIII, pues en ese mismo Tajo hacen un puente con un único arco de 35 metros. Hacer un puente de 35 metros en el siglo XVIII era muy atrevido, ¿no? Realmente los puentes más grandes que había en el mundo estaban en ese entorno, ¿no? Y unas décadas después, quizá 20 años después, el puente se cae al fondo del Tajo y mata, no sé si eran a 70 personas. Entonces, claro, llaman a Martín de Aldehuela, que es un arquitecto que estaba en Málaga, estaba haciendo el acueducto de Málaga, y le piden que venga a Ronda a hacer el puente. Entonces, imaginad a Martín de Aldehuela llegando a Ronda con mucha gente entre la población, con víctimas mortales de pocos años antes y muy probablemente una parte del puente sin retirar todavía del río, en el fondo del barranco, ¿no? Entonces el hombre, pues, entre que su experiencia era con arcos pequeños y me imagino que la presión debía ser bastante alta para que no volviera a haber un accidente, lo que hace realmente es prolongar el barranco, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, es el tamaño de cada lado de los estribos, digamos, del puente, es como una giralda. Hace como una especie de una obra que es tan alta como la giralda y tan ancha como la giralda y deja un pequeño arco en el centro, ¿no? Entonces, no es un buen... Entonces, no es un buen puente. Lo que pasa es que una de las cosas que he intentado en el libro es decir, no es un buen puente técnicamente, no quiere decir que no sea un buen puente. Hay que empezar a hablar de otra serie de conceptos y de la huella que dejan los puentes, por ejemplo, en las personas o en la sociedad, para tener una opinión realmente formada de si un puente es bueno o no es bueno. Nos acabamos siempre ciñendo a algo técnico. Ronda técnicamente no es bueno, pero es un puente excepcional. Que responde a un sitio, a un enclave y que merece la pena disfrutar, claro. Sí, sí. Tú lo dices también muy bien en el libro. Los puentes no son solo técnica. No. Hay una parte de paisaje, una parte social, una parte cultural que es también muy relevante. Una de las cosas que yo he aprendido viajando para ver puentes es que hasta que tú no ves el puente en su sitio, la idea que te forjas es reguleras. Técnicamente, evidentemente, puedes tener una idea muy clara de lo que es el puente, pero yo qué sé, a mí me sorprendió mucho el puente de Mérida, de Calatrava. Es un puente que técnicamente es discutible, pero vete a Mérida y paséalo y verás que te rodea un montón de gente que está disfrutando el paseo, que está disfrutando el atardecer en el río. Bueno, pues eso también es el concepto de puente, ¿no? Y como ese hay muchos que he incluido algunos, o el puente del dragón, que siempre ha sido muy controvertido, ¿no? Es un dragón. Pues el puente de dragón lo ves y dices, jolín, Manzanares se pasó un pelo, ¿no? Diseñando esto.
Pero te vas al jardín que hay en Alcalá de Guadaira, que hay un jardín estupendo para jugar, un prado al lado del río estupendo, y ves el dragón, lees a Manzanares y te dice que te está invitando a disfrutar, como si fuera un juego para niños. ¿Es un mal puente? No. Lo que pasa es que si nos ceñimos solo a aspectos técnicos, pues no acabamos de pillar toda la idea que puede transmitir la obra, ¿no? Sí, sí, la experiencia de la visita es clave. Y el libro este que presenta 100 puentes, son 100 puentes que te los has pateado, que te los has ido a ver. Alguno más, sí. Y alguno más, ¿no? Para hacer la selección. Hombre, es que, no sé, yo eso también hay una parte ahí del lado ingeniero, ¿no? Del rigor y demás. O sea, a mí el invitar a gente a ir a un sitio al que tú no has ido, y más además, yo me dedico a los puentes, ahora los reparo, los restauro. Muchas veces no tienes acceso. Entonces, atreverte a mandar a alguien a que vea un puente en el que no se va a poder parar, no va a poder estar, no tiene una perspectiva buena desde ningún lado, aunque solo sea por eso, me parecía bastante poco sincero, ¿no? Sí, sí. En el libro, de hecho, hay un código QR en cada uno de los puentes que te lleva a la localización mejor para ver el puente. Sí, eso es una clave de viaje utilísima, ¿eh? Si no puedes parar encima del puente porque tenga tráfico, sea de autovía o ferrocarril, pues te pongo el que para mí es el mejor sitio para verlo. Que igual no es el mejor para hacer una foto, pero yo nací ya años después. Sí, sí, sí. Yo he mirado aquí, por ejemplo, cómo llegar al puente de Martorell, al nuevo puente de Martorell, al de José Antonio Fernández Ordóñez y Julio, porque yo en ese, o sea, para ir a verlo, es que no siempre es fácil ir a ver los puentes. O sea, yo me metí, pero hasta la primera vez que fui a verlo, me metí en el Llobregat, pero de barro hasta las rodillas, y fue complicado. Fue complicado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, al final de estos viajes, si alguno hacéis, pues llevaros calcetines de sobra y calzado de repuesto. Porque si quieres realmente, pues incluso hacer una buena foto que tenga una componente un poco más artística que una foto normal del puente, pues yo siempre me meto debajo, me meto y acabas en el río. Los puentes ferroviarios o los viaductos ferroviarios también son a veces difíciles de acceder porque no puedes ir en tren, no puedes bajar y tal. El de Martín Gil, que también sale aquí y que tiene un caminito pues, complicado, pero tú tienes la localización y puedes ir, digamos, con la ruta de Google Maps, puedes llegar. Sí, que eso es un poco obsesivo por mi parte, ¿no? Yo llego a un puente, voy por un lado, voy por el otro, cojo el coche, bajo, ando, subo, bajo. Entonces, bueno, pues al final sí tengo muy claro dónde yo estuve más a gusto, digamos, ¿no? El Martín Gil, por ejemplo, tienes ahí un canchal de piedra que, bueno, sin arriesgarte demasiado te puedes quedar ahí en medio del embalse. Una de las cosas buenas de ver puentes es que estás tú solo o con quien vayas y estás escuchando la naturaleza, puedes dejar pasar la tarde. Bueno, no sé, a mí me parece que además como ingenieros es una visita estupenda. Sí, sí. En muchas de las partes del libro remites a esa parte experiencial de ver los puentes, ¿no? Cómo entra la luz, cómo atraviesa la luz pues, una determinada celosía, por ejemplo, en el puente del Tuy, o el color que adquiere el tono de la piedra en una determinada fecha, ¿no? Que creo que recordaba, no sé, en uno de ellos decía, mejor visitarlo en otoño, ¿no? Que es más bonito. Claro, bueno, eso ya son... la parte de experiencia de cada uno, ¿no? Sí, sí. Pues yo fui, de hecho, en otoño a ver el puente de Cuenca, el de San Pablo, y claro, te das cuenta de que el puente además es un Burdeos fuerte, tú lo conoces bien también, que escribiste de él, y encaja perfectamente en el paisaje de otoño de la Hoz, ¿no? Entonces, hay puentes que te dicen más en unas épocas del año y otras, ¿no? Menos. Y donde he podido he recomendado cuándo ir. Por ejemplo, a la pasarela de Almazán. Es una pasarela que si vas en primavera ni la ves, porque está toda la vegetación de la ribera a tope, ¿no? Entonces, pues vete en invierno, abrígate, que Soria es durilla. Pero... Sí, sí, es un libro que invita a viajar y tiene una cosa muy buena, que también has hecho tú siempre que hablas de puentes, es que mezcla puentes históricos y puentes actuales, ¿no? Mezcla puentes de todas las tipologías, de todas las épocas,
Y de hecho hay una distribución geográfica bastante equilibrada también entre toda España, que está fenomenal, y una estructura como muy matemática en el libro, ¿no? Porque hay 10 capítulos y 10 puentes en cada capítulo. Esa es la parte del... Y quería preguntarte un poco cómo habéis hecho esta selección. La selección es mía y, de hecho, el primer correo que le mando ya con una propuesta inicial al editor, le digo, yo este libro lo veo como una matriz. Y yo creo que pensó, este tío está pirado. O sea, este tío está pirado. Entonces yo, pues, ¿a qué vas? A una hoja Excel. O sea, al final tengo una hoja Excel con 100 filas y no sé cuántas columnas en función del tipo, tal. Y ha sido un poco la tortura del libro, ha sido esa hoja Excel, ¿no? El ver, ha habido puentes que se han ido moviendo de capítulos en función de dónde me contaban más cosas. De la primera a la última salieron 40 puentes, metí 40 nuevos, 40 que no había visto, con lo cual me obliga a mí mismo a viajar. Hay una parte que es que hubiera, esa me la pidió la editorial, pues el número de puentes, que fueran 100, y que el libro tuviera una referencia al viaje, al paseo, de alguna forma, y que hubiera puentes por toda España. Eso es un poco difícil, pero bueno, más o menos he intentado compensar todas las zonas de España. Y luego sí que es cierto que yo he tenido una obsesión también, y es que, aparte que sea una guía de viajes, tú te lo leas en el salón de tu casa. Que si quieres coger el puente, te lo leas entero sin hacer ningún viaje, ¿no? Y para eso, en función además del espacio que me daban, la cosa fue decir, bueno, pues voy a contar una idea por puente. No te da tiempo, no te da espacio para contar más de una cosa y matizar algunas, ¿no? Entonces, cada uno de los puentes debajo tiene un subtítulo que es la idea que yo quiero profundizar en ese puente. Ese puente luego te hablará de muchas otras más cosas que puedes mezclar, por eso el libro te lleva de unas zonas a otras del libro. Pero básicamente la cosa es decir, una idea por puente, sea de paisaje, sea de su forma, sea, bueno, de la historia, depende, ¿no? Sí, y funciona muy bien, ¿eh? Porque cada puente tiene, pues eso, un titular, esa idea, pero luego tiene al final otras conexiones con otros puentes para saber más, por ejemplo, de puentes medievales o de Claro. puentes de la misma época o del mismo autor. Hay conexiones entre cada uno de estos puentes, ¿no? Que casi puedes elegir, o sea, es un libro de viaje, pero también puedes navegar dentro del propio libro viajando por él, ¿no? Esa es la matriz. Sí. Entonces, yo lo que quería, además, la experiencia completa se obtiene viendo el puente en directo con el libro, ¿no? Pero si tú te pones delante del puente o antes de ir, pues te lees el puente que te pilla en el viaje o que has decidido ir a ver, y ahí, por ejemplo, te manda al capítulo 1 siempre para que veas las partes de un puente de esa misma tipología. Esa es un poco donde están los dibujos de Lara. Un aplauso para Lara, por favor. Que ha hecho unos dibujos estupendos y hemos trabajado para que fueran lo más explicativos posible. Y eso, tú lees un puente, ese puente abajo te pone vete a la página 3 o al puente 3, que es de la misma tipología. Te vas a ese puente, ves las partes del puente y a lo mejor te mando a otro sitio que está cerca. Te vas al puente que está cerca y te mando otra vez al capítulo 1, esas conexiones, ¿no? Ese es un poco el objetivo, es decir, bueno, puedes ir a ver un puente, pero si quieres el libro te aporta más cosas. Sí, y los dibujos de Lara son fantásticos, ¿eh? O sea, son dibujos muy claros, muy expresivos y también un poco lo que hablábamos al principio, o sea, tienen nivel, o sea, en cada uno de ellos se define pues el tipo estructural con el vocabulario, que, pues, por ejemplo, que es una péndola, que es un tirante, cada uno de los elementos del puente para cada una de las tipologías, ¿no? El mínimo, el vocabulario mínimo para que cualquier persona, bueno, pues tenga las palabras que además salen en el texto, ¿no? Yo creo que Lara todavía sueña con los sillares del puente de Vivey, uno a uno. Pero sí, es ese trabajo de intentar que le llegue a todo el mundo, ¿no? Y si tú quieres que algo le llegue a todo el mundo, tienes que hacer porque le llegue. No vale solo con pensarlo, ¿no? Tienes que bajar el lenguaje, tienes que poner dibujos donde puedas, tienes que hacer que las fotos y el texto casen para que se entienda la idea que estás transmitiendo. O sea, hay un trabajo
que realmente a Lara la volví un poco loca, al editor del todo. El editor, cuando ya lo manda a imprenta, dice: no te voy a negar que siento alivio. Veo puentes por todos lados. Entonces, bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Y yo creo que ha sido un trabajo duro, pero satisfactorio. Sí, sí. Y las imágenes del puente hay imágenes buenísimas, o sea, ahí, digamos, se han cogido algunas de colección de fotógrafo y tal, pero hay algunas, hay muchas también tuyas que tienen claramente tu mirada, ¿no? Que estás mirando lo que hay que ver del puente, ¿no? Como el arquillo Mudéjar del tal, no sé el de Guadalajara. El de Guadalajara y tal. Dices, esa no la consigues en una foto de colección, esa es la foto de Carlos. Hay unas cuantas mías, porque él decía: a lo mejor te tengo que cambiar algún puente porque no haya fotos. No te preocupes, ¿qué fotos voy a ver? ¿Sabes? O sea, hay muchas fotos que si las buscas en internet es muy probable que sean mías de algunos puentes en concreto, porque tiene difícil acceso y yo me meto. Pero sí, o sea, yo cuando ya veo un puente, pues de lo que me transmite saco las fotos, ¿no? Sé que la experiencia te va llevando a decir: pues de aquí me llama esto la atención, y luego cuando te sientas a escribir, pues es muy probable que acabes contando eso mismo, ¿no? Y tienes ya la foto. Pues, bueno. Creo que me dijiste que habías escrito el libro en un año. Pero eso no es así, o sea, llevas viajando por los puentes, llevas, no sé, 20 años. O sea, si empieza a contar desde el primer viaje que podemos considerar como parte de este libro, son 25. O sea, es la primera visita a Alcántara con mi pareja de entonces, fue hace, yo qué sé, 25 años, yo no sé ni si había acabado la carrera. Y a partir de ahí ha habido muchas que he hecho por el simple hecho de salir de casa. Es una excusa buenísima para irte de casa y no quedarte ahí el fin de semana apoltronado, ¿no? Y pues me voy a ver los puentes de Salamanca. Te vas a Salamanca, paseas la ciudad, cenas, y en un momento dado pues te vas a hacer el río, ¿no? Y te andas todo el río en Salamanca y vas viendo todos los puentes que hay, ¿no? Pues de esas he hecho un montón. De fines de semana de coger y decir: hoy me voy a Zamora, hoy me voy a... Y hay un montón. Me dio el punto porque iba a montar otro concurso de puentes que al final no hice, porque apareció este libro, que era de ciudades de puentes. Entonces creo que he visto todas las ciudades de puentes con más de 4 puentes. Capitales de provincia por lo menos. Entonces, bueno, eso ya cada uno, ¿no? Hay que buscar motivos para moverse, conocer y viajar al final. Sí, sí. Lo de pasear el río es algo muy bonito, ¿no? Zamora, Sevilla, yo qué sé, sí. Hay muchísimas ciudades, Zaragoza, Logroño, en que puedes recorrer el río y recorrer los puentes. Y al fin entiendes que los puentes también es un conjunto de puentes, ¿no? Que es un poco también lo que estás montando en el libro, que no es... cada puente es un puente único, pero forma parte también de una familia muy extensa, donde está el pasado y está el presente, ¿no? Exacto. Te permite muchas veces leer un poco de lo que es el crecimiento de la ciudad y la historia de los distintos avances. Yo digo mucho además en el libro que cada puente es reflejo de la sociedad que los creó, ¿no? Entonces, no hace falta irse muy lejos. O sea, el paseo de Madrid-Río ahora mismo es de los mejores paseos que hay en España para ver puentes, y puentes de una calidad excepcional porque, bueno, pues Madrid tuvo la suerte de ser la capital del reino, ¿no? Entonces tienes unos ejemplares impresionantes. Tienes parte de la modernidad de Madrid-Río, que igual ya no son tan impresionantes, pero te dicen cosas, ¿no? Entonces estamos en un momento en el que muchas ciudades están recuperando el río. Que pensar que hace siglos la vida se hacía a espaldas del río, ¿no? Entonces ahora, no todas todavía. Salamanca tiene un trozo que no, yo qué sé, Orense también, pero todas las ciudades están acondicionando el río para poder pasearlo y que sea parte de la ciudad, ¿no? Y eso es un paseo que merece mucho la pena, la verdad. Acabas metiéndote a veces en zonas no tan recomendables, pero merece mucho la pena, no sé, conocer las ciudades desde el río. Sí, sí. La emoción del viaje, ¿no? La emoción del viaje, efectivamente. Bueno, hay una cosa que yo creo que en literatura se suele hacer, que es como un momento también especialmente intenso, que es en el que el autor lee algunos párrafos del libro. Esto es una movida que te has montado. Y aquí, o sea, el nivel, o sea, quiero decirlo para que lo veáis, o sea, está muy bien escrito y tiene nivel suficiente. Si te animas, Carlos, a que nos leas. Es momento García Lorca. Sí, claro, ¿no? Pero
Sí, no, me marca alguno porque sabía que lo ibas a sacar, o sea que... Entonces, la cosa, por hacer un inciso antes, hay que formarse. O sea, yo creo que escribo bien porque he hecho varios cursos de formación de escritura. O sea, no hacemos las cosas bien por ser ingenieros de caminos, ¿no? Que es algo que pensamos muchas veces. No, ya he hecho caminos, puedo hacer cualquier cosa. A escribir hay que aprender. Y se aprende escribiendo, pero se aprende haciendo cursos igual que a todo lo demás. Entonces, esto es un inciso para los alumnos que os forméis. Os voy a leer 3 cositas porque me da una vergüenza esto que me muero, pero bueno. Bueno, la voz del autor tiene ese La voz del autor mágico, ronca sí. ahí. Bueno, pues como os decía, sí que cada... Estos son los posit de mi hija que está por ahí sentada. Cada puente, este es el puente de Besalú, tiene una idea por debajo, ¿no? Aquí hablo de los puentes fortificados. Pero aparte de eso intento transmitir alguna cosilla más, una reflexión, ¿no? Esa mirada personal, el decir, oye, ¿qué es lo que a mí me ha marcado? Yo en Besalú tuve un momento, fui en diciembre, el río fluvial, que se llama el río de Besalú, que pasa por Besalú, es un río que va muy remansado, prácticamente no se mueve, y al caer la tarde se crea una especie de espejo en todo el agua que es brutal. O sea, si te bajas al cauce, que es lo que te recomiendo en el libro, tienes ahí un momento impresionante, ¿no? Entonces aquí lo que cuento es eso, ¿no? Es decir, al caer la tarde, el río se oscurece convirtiéndose en un enorme espejo que refleja las casas y el puente en el agua. Gracias a que la orilla está cerca de la estructura, delante de nosotros todo se convierte en roca. Un duplicado perfecto de Besalú llega hasta nuestros pies y nos provoca una potente sensación de irrealidad. No sabes cuál es el reflejo y cuál la realidad. Terminar la visita sin haber contemplado el Besalú del río, que le llamo, sería imperdonable, ¿no? Es un poco esa idea. Si vais por Gerona, vais por Besalú, intentad ir al atardecer, que es un momento que yo recomiendo para muchas cosas, ¿no? Pero es que ya no ves dónde está el cauce, es todo piedra. El pueblo muchos lo conoceréis, es un pueblo medieval que se conserva muy bien, con un puente que se conserva muy bien, pese a distintas obras. Y estás abajo, que no baja nadie, además, y todo alrededor es roca, ¿no? Es intentar transmitir también esa sensación. Pues gracias, Carlos. Es una imagen preciosa. O sea, el reflejo de los puentes, de alguna manera, también son como una idea que está reflejándose del puente en la realidad, ¿no? A veces yo he hecho el juego de fotografiar el reflejo y darle luego la foto, sí, darle la vuelta a la foto, y realmente lo que estamos viendo de ese puente es ese reflejo o esa idea que construimos sobre ella, ¿no? Y de alguna manera, pues entonces, libro contribuye a esto. La foto que cogió el editor y que me pareció bien fue esta, que se ve efectivamente todo el río reflejado. Y esta está hecha desde las escaleras que bajan al cauce. Pero si tú te metes en el cauce y te pones por aquí, donde hay una lengua de tierra, solo ves piedra. Por eso tuve ahí un momento de decir, madre mía, qué belleza, ¿no? El puente internacional de Tui, lo meto dentro del capítulo de viaductos, el viaducto de doble calzada, y aquí hablo de eso, ¿no? Porque está metido dentro de los viaductos. Pero la idea es decir, no nos quedemos solo en que es un puente que puedes pasear por fuera en las plataformas peatonales, en coche por dentro de la celosía, en tren por encima, sino que es un puente internacional. Entonces, un puente internacional es mucho más que todo eso. Un puente internacional es un acuerdo entre dos países, ¿no? Es un trabajo conjunto de ingenieros de los dos lados, es un trabajo que suele ser muy lento por eso mismo y que es una intención de dos países, en este caso, de mejorar la vida de toda esa zona, ¿no? Además, es curioso porque fue un acuerdo entre dos países, pero España, por si acaso, desplazó a 200 militares por si entrábamos en guerra a finales del 19 con Portugal, ¿no? Y entonces aquí el último párrafo es el que siempre utilizo para alguna reflexión, ¿no? Y digo, el de Tui es un puente que merece un paseo tranquilo para poder contemplar el río Miño desde sus pasarelas peatonales, cruzar a Portugal y apreciarlo desde su margen izquierda. Asomarse con precaución al interior de su celosía permite disfrutar el juego de luces y sombras e imaginar vehículos y personas
de ambas nacionalidades de hace un siglo, cruzando con la esperanza de un futuro más próspero. De eso van los puentes también. Esta es la celosía, este es un viaje fenomenal también. Entonces, es un puente además muy evocador de ese siglo XIX, de la gente que tiene esperanza de que ese puente les traiga más comercio, más oportunidades. Pues eso también es un puente. Muchas veces nos remitimos tanto al tema técnico que nosotros mismos reducimos la importancia de nuestro trabajo. Somos ingenieros que trabajan para la sociedad y cambias la vida de la sociedad. Y aunque es cierto que al diseñar, pues entiendo que no puedes tener presente todo esto siempre, sí tiene que haber ahí una responsabilidad, una conciencia de que todo eso es parte de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, incluso es una llamada a este libro a decir, oye, que hacemos un trabajo muy importante, ¿no? Y que hay que tomárselo pues, con mucha responsabilidad. Y hablo de puentes en este libro, pero cualquier obra que haga un ingeniero de caminos para la sociedad tiene una repercusión brutal. Y hay que ser muy consciente de que trabajamos para la gente, ¿no? Hablas de puentes y también hablas de los ingenieros que lo proyectaron y que lo construyeron, porque muchos de los puentes dentro de esto se habla, y además se habla con la importancia que merecen, ¿no? Que tiene una importancia, digamos, tecnológica en unos casos, de procesos o tal, y otras veces pues también una importancia en el coraje, en el arrojo y en la capacidad de transformación que la obra del ingeniero tiene, ¿no? Y ahí pues está muy bien ese protagonismo que tiene el ingeniero en la construcción de los puentes. Yo creo que os leo otro más y ya está, ¿no? El momento este... Lo haces muy bien, ¿eh? No había vuelto a leerlo, ¿eh? No me releo. Una vez que ya está corregido y mandado, no vuelvo a leerlo. Este es el viaducto Martín Gil. Este es el récord de España y del mundo, aunque bueno, ahí lo de los puentes y cuando se otorga el récord es un poco discutible a veces, ¿no? Pero es un puente fundamental en Rico. Bueno, este es el Eslayá, ¿eh? En Zamora. Y a mí me gusta mucho porque es un puente que se paró durante la Guerra Civil. Entonces se empezó con una idea, ¿no? de España estaba casi a la cabeza en la ingeniería. Tenías gente muy importante como Fernández Casado, Torroja. O sea, había en ese momento una ola de modernismo en España muy importante. Llega la guerra, el puente se acaba 10 años después de la guerra y se acaba ya de otra forma, ¿no? Se acaba con lo que se pueda, con gente de la zona, buscándose la vida, con Torroja allí, es cierto, y yo creo que por eso el puente se acaba, pero es un puente que a mí me recuerda mucho a mis abuelos, a la generación de, algunos ya será bisabuelos más que abuelos de los que estáis aquí, pero a esa generación que vivió la guerra, ¿no? Y entonces aquí el final, pues pongo un poco eso, ¿no? Visitar Martín Gil es homenajear a generaciones de españoles, nuestros padres o abuelos, que se encontraban en un momento de gran desarrollo antes de la guerra y que vieron cómo sus esperanzas y sus sueños se truncaban. Y también a esa generación de ingenieros de caminos españoles tan preparada y tan capaz que sufrió décadas de falta de posibilidades y que aún así dejó el camino preparado para todas las siguientes generaciones. Bueno, pues un poco también un homenaje, ¿no? a toda esa gente que le tocó la guerra y que aún así, cuando llegan los años 70, finales de los 70, pues nos ha dejado el camino listo para que la generación ya de nuestros padres pues se construya toda España, o mucha España, ¿no? Sí. Yo creo que ya, ¿no? Os recomiendo el libro, por cierto. Muy bien. Abrimos también el turno al público, que seguro que hoy es muy numeroso. Venga. Hay que destacar, pues eso, la capacidad de convocatoria que tienes siempre. Bueno, la mitad es de mi hija, pero no me duele en prenda reconocerlo. La convocatoria de los Polimón, ¿no? Sí. Venga, preguntas. Comentarios. He disfrutado un rato. Quería resaltar el interés que tiene escribir y publicar con este tipo de enfoques y, nunca mejor dicho, estando en esta escuela, la dificultad que tenemos de vendernos como profesionales de cara a la sociedad. Entonces, el darle una componente no estrictamente técnica, sino en un entorno histórico, social y demás, me parece de alto interés en un ámbito mucho más importante, que es cómo lograr
que la profesión en la que algunos hemos estado trabajando o estáis trabajando tenga una mayor influencia en la sociedad y sea más conocida las posibilidades que tiene, de cara sobre todo a la gente joven que pueda plantearse el incorporarse a esta sociedad. A mí me parece que a esta profesión, a mí me parece que enfoques como este pueden ayudar. Yo sí que, al hilo de lo que comentas, Jesús, gracias. Yo lo digo mucho y bueno, a alguien le llegará, ¿no? Nos equivocamos si contamos las cosas como ingenieros de caminos. Yo lo que intento es comunicar como persona que ha leído mucho, que ha viajado mucho, que ha visto mucho cine y que le encanta el arte. Y desde ahí tú puedes ir contando cosas que cualquiera que no sea ingeniero se agarre durante la lectura. Es como si fuera una escalada, ¿no? Tienes que ir poniéndole puntos de apoyo al que no es ingeniero para que vaya quedándose en lo que tú le estás contando, porque si no coge y se lee otra cosa, ¿no? Entonces, referencias al arte, referencias al viaje, referencias a cualquier tema cultural que a alguien le puede resonar en la cabeza, ayudan. Y eso ya es más de la persona, el crear un estilo de escritura o el contar las cosas de una determinada manera, es más de persona que de ingeniero. Si escribimos desde el ingeniero, pues somos un poco rollo, la verdad. Entonces, bueno, os animo a escribir y a buscar un enfoque desde otra perspectiva. Luego ya le vas contando cosas de la ingeniería, pero desde un punto más personal, menos ingeniero. Yo creo que sí que escribes como ingeniero, pero con ingeniero... Vaya por Dios. No, pero... Acabar de tirar el discurso. No, no es contradictorio, pero con un ingeniero con muchísimo interés, porque no solo hablas de ingeniería, sino que la conectas con la historia, la conectas con el arte. Sí. Es un ingeniero pues ilustrado, leído y con sensibilidad e inquietudes, pero el discurso que se hace público viene desde el mundo de la ingeniería para todos los públicos y eso es lo que creo que tiene más valor aún, que es lo que te decía que al principio, o sea, que es que mantienes el nivel, o sea, mantienes un nivel alto y eso está muy bien, porque o sea, no hace falta rebajar el nivel para comunicar. No, o sea, yo sí que intento, esto ya es un poco más friki, ¿no? Pero intento escribir por capas, ¿no? Es decir, cuentas muchas cosas, pero vas dejando cosas que si sabes de lo que estoy hablando, si no, sigues leyendo y te lo lees entero y te quedas con otra idea, ¿no? Entonces, esa es una forma que además voy dejando referencias para que justo el que sabe sepa que yo también lo sé. O sea, que no es... Porque me acuerdo cuando empecé a contar cosas en Twitter de puentes, la gente luego venía a explicarme el puente, ¿no? Y decía, no, a ver, o sea, que lo sé, pero que estoy contándolo para que lo pueda leer cualquiera, ¿no? Entonces, sí que hay que intentar escribir desde más cosas, ¿no? Es decir, bueno. Sí. Es que el rigor no podemos perderlo. O sea, si somos ingenieros y perdemos el rigor ya, olvídate. Y el mensaje llega, porque o sea, la repercusión que está teniendo en prensa y en radio el libro es absolutamente espectacular. Esa es una parte de trabajar con una editorial potente. De hecho, tienen al final una obra de cualquier tipo responde a varias personas, ¿no? El editor hizo un trabajo muy bueno y la directora de comunicación de la editorial está haciendo un trabajo brutal también, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, llevo 13 entrevistas, esta es la tercera presentación, me quedan no sé cuántas. Entonces es un gusto, porque después de la paliza que te metes escribiéndolo, ¿no? El poder pues contárselo a más gente y que un tío pues, me ha mandado fotos, un tío en Tolosa me manda la contraportada del periódico, otro no sé dónde, ¿sabes? Entonces, pues hombre, pues un gusto. Qué ilusión, sí. Más preguntas, venga. Alejandro. En primer lugar, gracias por hacer un huequito en la agenda para venir. A vosotros. Ya sabes que esto es tu casa, no es la primera vez que vienes y espero que no sea la última. También dar las gracias a Jorge, que fue, pues bueno, por su amistad contigo, la manera de acabar conectando todo esto. Pero sí me gustaría saber, porque además, aunque hemos hablado mucho, no se me había ocurrido preguntarte de dónde viene tu afición a contar los puentes. Porque una cosa es que tú hagas el viaje
veas el puente y lo disfrutes, pero ¿de dónde viene esa capacidad para comunicar? O esa inquietud para comunicar. ¿Tiene que ver a lo mejor con alguno de los viajes, que además Jorge también hace muy bien dentro de las asignaturas, viajes de prácticas, los que ves o quieres ayudar a que se vea más de lo que un ojo no educado en ingeniería puede apreciar? O sea, la comunicación no sé de dónde viene. O sea, mi padre es muy buen contador de historias también, no sé. Imagino que viene por ahí, ¿no? Nos gusta contar cosas en casa, ¿no? Y no va más allá. La cosa es, ¿por qué empiezo a contarlas? Pues porque me aburría. Tal cual. Pasé una época personalmente mala, laboralmente incluso casi peor, y pues, cogí un libro de puentes de estos, de los que había en el Vips. Sí. Bueno, para los que el Vips antes vendía libros, tenía una librería estupenda. Libros con fotos. Y son estos libros que son así grandes, con fotos gigantescas y tal. Y había uno que se llama Puentes por el Mundo, creo, me lo habían regalado, y le eché un ojo y dije, joder, macho, yo creo que esto lo puedo hacer mejor. Estaba aburrido y necesitaba que las horas del día pasaran más deprisa. Y me puse un día a contar algo en Puente, o sea, en Twitter, y la realidad es que, bueno, empecé a hablar de puentes porque es de lo que había leído, de lo que había estudiado y de lo que había trabajado. Entonces sí que hay un pudor ahí a no hablar de cosas que no sé, si es que se puede decir algún día que sabes de puentes, ¿no? Pero la parte de comunicador siempre la he tenido. Me gusta escribir, me gusta sobre todo contar cosas. Escribir es muy esclavo, la verdad, es durillo. Venga, más. Fernando. Espera un segundo. Sí, decía que teniendo en cuenta que la infraestructura refleja el grado de civilización en cada momento, Sí. si se nota a través del estudio de los puentes que has hecho, la caída del Imperio Romano, a partir de aproximadamente el año 500, y los 1000 años de parada, o los 800 años, hasta 1200, 1400, hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, si se nota esa caída de la civilización o no se nota. Entre el Imperio Romano y el Renacimiento. Yo te diría entre el Imperio Romano y el Románico, hasta el año 1000. Aunque los puentes que nos quedan del Románico son... A partir del año 1000 ya se nota que la técnica está otra vez a una altura... Empieza. O sea, el problema es... Bueno, que después de hecho, el puente número 1 es un puente romano, el puente número 2 es del año 1000. O sea, hay un salto ahí por lo menos de 6 siglos en los que las sociedades se contraen y lo que yo creo es que se pierde toda la transmisión de conocimiento. Exacto, es que, vamos, que yo soy un poco del pensamiento de que la Edad Media fue un parón de cerca de 1000 años en la civilización. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, pero sí que, por decirlo así, ya los puentes empiezan a tener otra vez una identidad en el románico. Yo creo que la Edad Media trajo muchísimas cosas buenas, pero un día lo hablamos. Yo creo que lo que siempre hay es una relación entre lo que se construye y la civilización o la cultura socioeconómica en que lo construye. Eso es perfectamente rastreable. Totalmente, o sea, es así. O sea, construir no es algo inocente, o sea, se hace y además perdura muchísimo. O sea, luego se reconstruye y se rehace, pero... Y de hecho sí que sí intento hacer ese barrido, ¿no? Sobre todo el primer capítulo, que es el que lleva los dibujos, es más histórico, te hace un recorrido más cronológico, digamos, pero el capítulo 10, que es el que más de cabeza me trajo, porque es donde he metido los puentes más modernos, me trajo de cabeza por el enfoque, ¿no? Es decir, ¿cómo enfoco yo cuando muchos de los puentes que se hacen no me acaban de convencer? Y se llama así, nuevos enfoques, ¿no? Pero era un poco la misma, es decir, tiene que haber un capítulo donde se hable de la actual tendencia de la sociedad, ¿no? Y es una tendencia, pues que bueno, hay cosas que me gustan más, otras menos, pero he intentado mantenerme un poco al margen de juicios de valor míos. Invitar al viaje y decir, oye, además hay muchos puentes que son muy conocidos y que pueden no gustarnos a los ingenieros,
Pero es que la gente va, que es lo que hablábamos antes, ¿no? La gente va. A mí un puente que no me gusta es el puente de Orense, pero la gente lo disfruta. Yo he estado en Orense, me he llevado a gente a pasear por el río y me decían, lo que tú quieras, pero es nuestro. Y nos encanta. El puente de Ronda, lo que pasa es que cualquiera ya ahí le llega, ¿no? Pero sí que he intentado pues, dejar muy claro eso, ¿no? Cada puente es hijo de la sociedad que lo construye. Y los de ahora pues tienen mucho que ver con muchas veces, y sobre todo he metido puentes urbanos, que es donde más se malean ciertos conceptos, ¿no? Ciertos conceptos. Está muy basado en la imagen, en las sensaciones, emociones que quiere transmitir el diseñador. Pues un poco lo que es la sociedad ahora, ¿no? No es tan importante que algo sea verdad, sino que parezca lo que sea. Correcto. ¿Más preguntas? Don Antonio. Hombre, Antonio. Quería agradecerte desde luego porque publicar un libro es un auténtico acto de generosidad. O sea, que yo creo que hay que ponerlo en valor. De tortura, incluso. Pero de generosidad, que es muy difícil. Pero quería un poco polemizar, y además lo he vuelto a recalcar ahora, porque estando en la escuela, de alguna manera yo creo que hay que matizar lo que acabas de decir, y yo creo que lo has dicho, pero yo creo que no sé si se ha entendido bien. Has nombrado al principio 4 puentes. Has nombrado el puente de Alcántara, has nombrado el puente de Ronda, el puente del Dragón y el puente de Mérida. Sí. Y has querido decir, y efectivamente yo lo entiendo así, que los puentes hay que mirarlos de diversas maneras. Pero yo creo que también hay que matizar que de alguna manera, precisamente de los 4, 3, lo que hay que mirar es una dimensión distinta de lo que se considera como un puente, que es la dimensión, digamos, escultórica. Javier Malderuelo hace 40 años escribió un libro que conocéis, que es El espacio raptado en la arquitectura, sí, que era la dimensión escultórica de la arquitectura, y yo creo que en la ingeniería ha pasado exactamente lo mismo. Yo creo que eso... Y de alguna manera, pero estando en la escuela, yo quería un poco y animar, yo creo que a leer el libro, que de alguna manera no sé si podemos aprender del puente de Ronda, del puente del Dragón y del puente de la dimensión de aprender de los puentes, pero eso lo podemos lanzar, es decir, hay que valorar la dimensión, digamos, escultórica. Lo han nombrado ahora, Orense es un tobogán, y desde luego como dimensión, como escultura incluso sería discutible, yo creo también, ¿no? Como atracción, pero el propio diseñador te dice que es una atracción, ¿eh? Pero eso, pero entonces valoremos el puente como un tobogán, pero no, y estaríamos contentos que eso sea un puente. Lanzo la pregunta A ver, yo creo que en la escuela, y justo no hablo de la asignatura de puentes, creo que hay que complementar la formación, si se puede. O sea, y lo voy a decir porque si no me sentiría mal. Creo que el que la asignatura de arte sea convalidable es un dolor. O sea, nos falta esa formación complementaria. Ahora mismo, cada uno tenemos que ponerlo de nuestra parte. O sea, yo tengo la formación que tengo en humanidades, en arte y demás, porque yo me he preocupado en mi casa, yo solo, de formarme. Pero creo que en la escuela debería hacerse algo más. Creo que se puede aprender de todos los puentes. Quizá lo que más he aprendido yo es que el puente responde a un sitio, como bien sabes, y hasta que no estás en ese sitio y ves la influencia que tiene en la sociedad, no has completado ese conocimiento. Pero entiendo que hay partes que en la escuela no se enseñen, claro que sí. Lo que pasa es que lo que me duele un poco es que no haya algo que complemente esa formación, ¿no? Quizá más esa parte humanística del conocimiento. Ya lo he dicho. Lo has dicho muy bien. Tú estarás de acuerdo, ¿no? ¿Qué más? Más preguntas. Pero justo en Orense que comentabas, para los que no lo conozcáis, es un puente atirantado con un sistema estructural bastante mixto, que no se sabe muy bien qué manda sobre qué, y luego entre las torres tiene pues, una especie de, como de toboganes, que es un paseo peatonal, y el puente pues lo ves, incluso en el libro creo que ya no me resistí a ponerlo, que era un poco difusa la imagen, ¿no? Pero en el fondo lees al diseñador, que me he preocupado de, al hablar de un puente, intentar leer lo que el autor quería decir, y te dice que ha intentado hacer una atracción y una especie pues, de divertimento con las curvas y las pasarelas y demás. Entonces,
Bueno, puedes estar o no de acuerdo con el autor, eso está claro. Pero como hablábamos antes de las obras y de los agentes que crean una obra, pues hay alguien que lo ha diseñado y alguien que se la ha comprado. Y a veces no hay que perder de vista quién puede ser más responsable de los dos, el que lo hace o el que lo compra, ¿no? De nuevo, también es reflejo un poco de la época, ¿eh? Por esto estamos al final. Por eso está en el último capítulo. Sí, y nos presentamos todos, además el concurso, y ganaron estos. Además está situado al lado del puente romano, o sea que es como... Sí, pero Dios súbete mío. a la pasarela y es el mejor sitio para sí. ver todo el cauce de Orense. Bueno, o sea, lo que no podemos evitar o lo que no podemos ignorar es que en el fondo son puentes todos que reflejan la sociedad que tenemos. Entonces a lo mejor no estamos contentos con la sociedad que tenemos, no solo con sus puentes, ¿no? ¿Qué más? Porque, redundando en esta magnífica discusión, el puente puede ser una estructura, pero yo creo que fundamentalmente el puente lo que genera es un espacio público, ¿no? Correcto. Y es una obra pública que sirve para llevar coches, para llevar personas o para jugar en el jardín y ver un dragón, ¿no? Digamos que todas esas visiones las tiene un político o un equipo de técnicos que deciden hacer una obra pública, ¿no? Y ahí esa dimensión, cuando se habla de puentes en esta escuela, pues se habla maravillosamente bien y genera unos profesionales maravillosos que saben hacer unos puentes magníficos, pero quizá tenemos el defecto, y Jorge ahí es un bastión, y tú también, haciendo un libro que habla del puente como espacio público, ¿no? El puente como una... en fin, es que hablamos, Jesús también ha hablado de eso, ¿no? Creo que es necesario tener esa visión. Un matiz, ¿por qué hablas tú en tu libro de espacios públicos? Porque no hablas de ingenieros, ¿no? Hablas de ingenieros protagonistas, pero anónimos, ¿no? Y a mí esa discusión de público anónimo o de ingeniero que no tiene nombre y que lo que hace es estar al servicio de la sociedad, me parece también muy emocionante, ¿no? Sí, yo creo que además di una conferencia en Valencia hace 3 o 4 años que hablaba de los ingenieros sociales. O sea, nosotros creo que somos los ingenieros que más sociales somos porque nuestro trabajo es hacia la sociedad, ¿no? Entonces, la parte del anonimato a mí me gusta mucho porque es un trabajo abnegado, que muchas veces nadie sabe quién ha diseñado un puente. Entonces, nadie sabe quién ha diseñado una presa, ni cualquier obra nuestra, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos, diseñamos, colaboramos con la sociedad, desaparecemos. Yo he construido muchos puentes. Ese momento en el que construyes y en un momento dado te vas y todo ese emplazamiento donde has trabajado, conoces a un montón de gente ya en esa zona, tiene una vida distinta, me parece muy enriquecedor. Y lo del espacio público, estoy de acuerdo, efectivamente, en los puentes urbanos, que es donde más se ve. Si, volviendo a Mérida, al de Calatrava, tú te pones debajo del puente de Calatrava y dices, madre del amor hermoso. Es un puente gigantesco, porque él quería meter el paseo peatonal en el centro del puente arriba, igual que está en el puente de Brooklyn, de Nueva York, que hay que ir, por cierto. Entonces, él lo que tiene en la cabeza justo es el espacio público y penaliza toda la estructura del puente sacando por fuera el tráfico. Y la penaliza, pero da igual, porque lo que tiene en la cabeza es el espacio público. Bueno, pues hay que ponerse en el punto de vista del autor para entender lo que está haciendo también, ¿no? Y ver que está creando un espacio, que es muy de arquitecto, por cierto. Hombre, en ese caso creo que está creando más el espacio del puente que el espacio del sitio en el que está, porque el puente se lo trajo de un concurso que no ganó en Alemania y lo plantó ahí en Mérida, que no encaja claro, muy bien. Si esta fuera una conversación técnica, hablaríamos de otras cosas. Claro. Más, Lara. Sí. A ver. Qué dibujos, ¿eh? A ver, yo sé que tú has aprendido con este libro, tú has aprendido también, porque, por ejemplo, en el puente de Carlos Fernández Casado, tú no sabías que tenía más Tú no sabías. Oye. A ver, la historia es que el puente de Carlos Fernández Casado lo dibujé y me pidió expresamente que saliera la sección porque él quería que se vieran las almas y que así la gente entendiera cómo funcionan los puentes. Sí. Entonces yo fui a la página de Carlos Fernández Casado, que gracias porque tienen puesto los planos. Y entonces yo lo puse y cuando le mando el dibujo para que me lo revise dice,
pero ¿por qué me has puesto 3 almas? 4. 4 eso. Tú también has aprendido. Es decir, que me pidió que pusiera el coche de su padre encima y todo, o sea, todo. Él ha puesto hasta el milímetro qué coche tenía que aparecer, qué modelo de coche tenía que aparecer y todo. Entonces, quiero saber qué es cuál es la lección que has aprendido haciendo el puente que más... ¿El libro? ¿Haciendo el libro? Sí, haciendo el libro. No sabría decirte, la verdad. Quizá la lección es esa, ¿no? Hasta que no veas el puente en su sitio y veas qué te transmite, no conoces realmente el puente, ¿no? Es algo que venía ya en la cabeza con ello, pero sobre todo ya desde que más o menos la mitad del libro. Me he hecho los viajes con el libro en la cabeza y ya vas viendo lo que te va transmitiendo cada puente. Es súper enriquecedor. Puse en una dedicatoria hace poco que realmente Stephen King, en un libro que tiene que se llama Como escribo, o mientras escribo, no me acuerdo cómo se llama, mientras escribo, ¿no? El último párrafo lo que te dice es que escribir libros es enriquecerte y enriquecer a alguien. Entonces, que si consigues eso, ya está, ¿no? Entonces yo mi parte la conseguí, ya solo falta, aunque no supiera eso. Jesús. Sí. Bueno, yo sobre eso que has dicho de escribir, no era lo que te iba a comentar. Lo que te iba a comentar era ingeniería y arquitectura, pero ahora comento. Pero me acuerdo una entrevista que escuché una vez a alguien en la radio hace unos años y decía, no, si es que si quieres aprender algo sobre algún tema, lee mucho. Exacto. Eso es. Y si quieres aprender muchísimo sobre un tema, escribe de ese tema. Dice, porque al final, si eres mínimamente riguroso, para poder escribir y transmitir algo serio, pues tendrás que saber muchísimo. Y que claro, aquí se va cumpliendo, está claro. Gracias. Pero bueno, lo que te iba a comentar antes era, hay una serie de valores y de cuestiones en torno a los puentes que estás planteando y que se ve en el libro, que es que realmente lo que hace es una relación directa ingeniería-arquitectura, que yo creo que muchas veces queremos separar esos campos y no hay por qué separarlos, es que tienen que estar totalmente unidos. Es decir, la figura esa del ingeniero-arquitecto, que bueno, que cada uno tiene su papel, pero no es que cada uno tenga su papel, es que el buen ingeniero de verdad tiene una carga de arquitectura muy importante. Y yo los buenos arquitectos de verdad que he conocido tienen una carga de ingeniería muy importante. O sea, no son campos tan separados si se quiere llevar hasta el extremo. Y yo creo que hasta el extremo bueno. Y yo creo que aquí lo que se está planteando de alguna forma es que hay una serie de valores en los puentes, lo que estabas diciendo, bueno, que es arquitectura, que es más cosas, que es historia, que es sociología, que es muchas cosas, pero que esa relación que a veces separamos y que queremos plantear en dos campos distintos es totalmente falsa si se quiere hacer una obra buena. Sí, a ver, yo sí es cierto que defiendo totalmente la colaboración, pero lo que he intentado en el libro es ir un poco más allá, no es arquitectura, ¿no? O sea, al final cada obra es la manifestación de lo que alguien lleva dentro, ¿no? Que si en algún puente en el libro lo he puesto explícitamente, pero en el fondo es la definición que hay de arte en la RAE. La segunda definición es esa, ¿no? Una manifestación del espíritu humano. Entonces, yo no me quedaría solo en que pueda ser un hecho arquitectónico, sino que creo que saca lo que efectivamente el autor lleve, ¿no? Y entonces el autor puede llevar mucha arquitectura como puede llevar otras muchas cosas, ¿no? Pero indudablemente, y además en nuestro trabajo, en mi trabajo ahora mismo, trabajamos con mucho arquitecto y yo siempre me ha parecido absurda esa confrontación o esa falta de colaboración, ¿no? También te voy a decir una cosa, y es, hay mucho ingeniero en los estudios de arquitectura, no hay casi arquitectos en los estudios de ingeniería. O sea que, en cierto sentido, nuestra parte no sé hasta qué punto la hacemos, ¿no? Pero sí, he intentado, ya te digo, y sobre todo en Martorell lo he puesto. Bueno, pues es una expresión de sus autores y eso es arte, ¿no? También. Sin duda, sí, sí. Y Billington lo decía en su, ¿cómo se llama aquel libro? La Torre y el Puente. Sí, La Torre y el Puente. Que os lo recomiendo, el libro de Billington. Billington es un ingeniero que se dedicó a escribir también y tiene un libro que se llama La Torre y el Puente, ¿no? Y habla del arte de la ingeniería estructural y bueno,
como libro accesible para empezar a leer cosas de estas está muy bien. Todos los grandes ingenieros siempre han sabido que es lo que estaban haciendo, no era solo una estructura, sino que estaban haciendo mucho más, ¿no? Sí, Fernández Casado, por ejemplo, decía que el ingeniero de caminos está obligado a hacer una reflexión sobre todo lo de alrededor, sobre la sociedad, sobre el arte. O sea, hay mucho ingeniero que ha hecho un trabajo también ahí que en el fondo nosotros solo continuamos, ¿no? ¿Qué más? Pues retomando, ¿no? Retomando lo que estás diciendo ahora mismo, esa visión global que debe tener el ingeniero, ¿no? Alrededor de una obra civil. Yo creo que si algo refleja tu trabajo y el trabajo que has estado haciendo de divulgación durante todos estos años en redes sociales y a través del propio libro, es que la emoción es uno de los vehículos más poderosos para generar aprendizaje, ¿no? Para generar interés y para generar una conexión, ¿no? con el auditorio. Y yo creo que estando aquí en el día de hoy, yo creo que merece la pena reflexionar cómo esta escuela puede emocionar a sus alumnos y puede emocionar a la sociedad. El problema es que las emociones que genera a veces no son positivas. Pero yo creo que el trabajo, Carlos, yo después de todos estos años de trabajo, ¿no? Observando cómo ha ido poco a poco gestándose, sobre todo el diálogo de la comunicación, cómo comunicar, cómo conectar emocionalmente con el auditorio. ¿Qué reflexiones te surgen en cuanto a cómo debemos de mejorar ya que estamos en la escuela, ¿no? desde esta academia? ¿Cómo debemos de mejorar la conexión con nuestros alumnos a través de esas competencias transversales, a través de ese conocimiento que no tiene que ser estrictamente técnico, que al final es el que le permite dar el salto, ¿no? a la comprensión del contexto? Creo que Lara te quiere responder ella. Sí. No. No es para ti. No. Bueno, sí. Yo solo quiero decir... Venga, dale. A ver, cuando yo era estudiante... Sí, yo le voy a dejar. Pero yo he de decir que cuando yo era estudiante, mi director, por aquel entonces, Juan Santamera, creó el taller de pintura. Creo que está por allí Juanra. Y yo creo que es la mejor iniciativa que ha hecho la escuela para hacer que la gente viera las cosas con otra perspectiva y yo creo que los alumnos no la están aprovechando lo suficiente. Yo la aproveché y yo invito... Y es que es algo que no todo el mundo lo conoce y está todos los viernes y ayuda a pintar, ayuda a ver las cosas como con ese toque arquitectónico, si quieres decir algo así. No digas eso. Ya, bueno, no sé, es que es arquitecto, ¿qué voy a decir? Pero sí, yo creo que a Juan Santamera no se le ha reconocido lo suficiente el haber puesto ese taller, porque me parece que ha sido la mejor iniciativa para intentar cambiar esa idea que tiene la gente. El otro día me molestó mucho que alguien dijera, es que esto parece un dibujo hecho por gente de la escuela, dijo. Y dije, no, la gente, o sea... Yo creo que cuando alguien se refiere a un dibujo hecho por ingeniero no debería ser un dibujo que parezca a un niño de 4 años. Debería ser un dibujo que fuera, pues, me sale la palabra en inglés, accurate, o sea, que sea preciso y que esté bien hecho. O sea, no digo que sea aquí un Velázquez, pero que esté con las medidas y que la gente pueda hacer un croquis y cosas así. Bueno. Oye, no hace falta decir que parece de arquitecto. O sea, puede ser un dibujo de un ingeniero creativo perfectamente. Exacto. No hay que decir... A ver, es complicado. Y de hecho creo que los profesores de la escuela tenéis un reto importante. A mí lo que me revela muchas veces es que desde nuestros 50, 40 y muchos, 60 años, volquemos la responsabilidad de eso en los alumnos, ¿no? O sea, creo, y con los años, la sensación que yo tengo es que los que se van quedando fuera de la sociedad somos los que vamos cumpliendo años y no los que tienen 20, ¿no? Que es quizá una edad estupenda para crear cosas. Entonces, me molesta porque esta es una carrera muy exigente, donde cogemos a los alumnos, los metemos en una olla a presión y empiezan a levantar la cabeza en cierto momento, ¿no? Y no digo que esté mal, pero creo que hay que escucharles más. O sea, creo que volcar, decir, no, es que los alumnos de ahora es que son, lo siento, peores.
No, no creo, serán distintos. Han tenido una formación distinta que la nuestra, evidentemente. Pero creo que hay que intentar aterrizarles las cosas, ¿no? O sea, hay que acercarse a ellos. No puedes bajar ciertas cosas de la escuela, estoy de acuerdo, ni el currículum, ni nada. Pero no lo sé, es un debate en el que si perdemos de vista al alumno, nunca vas a llegar a ellos. O sea, en tema de comunicaciones, receptor, emisor, mensaje, pues si el receptor no está cogiendo el mensaje, a lo mejor hay que echar para atrás en el... Esto igual es un poco revolucionario, ¿no? Pero vamos, que no estoy de acuerdo ni como profesional ni como padre en que los que vienen detrás sean peores o no, creo que son distintos. Habrá que contarle las cosas también de otra forma, no sé. Pero insisto en que tenéis un reto brutal, ¿eh? O sea, yo hablo sin practicarlo, con lo cual... Pero que escuchéis a los alumnos. Gracias, Carlos. Más. José María, buenos días. Hola, ¿qué tal? Señor presidente de la Turreno. Bueno, no, muchas gracias por tu libro, muchas gracias por venir aquí. Y en relación con digamos, con estos temas que se venía comentando, bueno, yo creo que también en la escuela de los profesores, no solamente en asignaturas como arte, sino yo creo que tiene que ser una cosa un poco transversal, ¿no? El introducir esta sensibilidad, estas aplicaciones. Y hago autocrítica, y seguramente Lara pues me puede criticar por eso, ¿no? que fue alumna, ¿no? Yo llevo muchos años dando clase y siempre me he dedicado a resolver ecuaciones y ayudar a los alumnos a que resuelvan ecuaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora he llegado tarde porque vengo de una clase que se llama métodos computacionales, ¿no? Pero he dedicado como 20 minutos a explicar una solución y el funcionamiento estructural y tipológico de las estructuras de celosía de tipo Pratt y retrotrayéndome a estructuras similares pero distintas que había ya planteado Palladio en los 4 libros de arquitectura de Palladio, hablando de arquitectura, en el año 1570, ¿no? Y hablando del puente de Firth of Forth, ¿no? Entonces, una cosa interesante que les he comentado y además entronca con esta iniciativa magnífica que ha hecho aquí la escuela, la biblioteca, de esta magnífica exposición de puentes de madera, que antes fue otra de puentes de piedra, también magnífica. Curiosamente, Palladio tiene unos dibujos estupendos e incluso construyó puentes en que la celosía, las diagonales, en lugar de estar en un sentido para aprovechar la capacidad de tracción de los miembros de acero, eran miembros de madera con uniones mucho menos perfectas y funcionaban al revés, a compresión, ¿no? Entonces, bueno, lo único que quiero decir es que yo creo que tenemos mucho campo, que no solamente hay que explicar estas cosas, introducirlas en asignaturas como arte y tal, sino creo que debería de ser una cosa transversal que enseñásemos y que viéramos ese tipo de aplicaciones también utilizando la historia. Y digo esto también haciendo en gran parte autocrítica, ¿no? Porque vamos aprendiendo, ¿no? Los profesores también aprendemos y aprendemos de nuestros alumnos, ¿no? Sí, o sea, yo aprendido... todo mi respeto, insisto, que yo no soy profesor, o sea, que aquí yo trabajo como opinante. Pero el problema de lo transversal, José María, es que depende, si es transversal y no está estructurado, ya depende de quién lo haga, ¿no? Y evidentemente, jolín, pues conozco tus conocimientos aproximados, ¿no? Porque estás en la Juan Laturriano, llevas toda la vida profundizando en cosas, entonces tú eres capaz de hacer esa transversalidad, ¿no? Pero si no está de alguna forma estructurada, yo creo que ya es la voluntad de cada uno, ¿no? Que es lo que a mí me chirría un poco porque entonces no se hace. Bueno, pero ese es el reto, ¿no? Quizá tenemos que intentar institucionalizarlo para que funcione, ¿no? Sí, gracias. Más. Bueno, Carlos, enhorabuena por el libro.
Gracias. Yo aprovecho para hacerte 2 preguntas porque, bueno, ya que me cuesta pillarte todos los días, porque yo trabajo con este señor y me sorprende de dónde saca tiempo, porque se pasa la vida viendo puentes y haciendo obras y currando, ¿no? La primera es, después de toda esta experiencia, ¿tienes alguna recomendación para administraciones de cara a mejorar desde conservación de puentes o visita de puentes? Si crees que deberían hacer más las administraciones por esta divulgación, por poder hacer más accesibles ciertas visitas, o no, o lo dejarías como está y en principio no tocarías. Y mi segunda pregunta, que ya es una curiosidad que no te he preguntado nunca, es lo de The General. ¿De dónde lo has sacado? Yo, que te conozco hace muchos años, esa foto que pones me recuerda mucho a cuando... Pero bueno, si no te importa comentarlo, sí. Gracias. En cuanto a lo de las administraciones, yo creo que tenemos que ayudar a las administraciones a ser conscientes de la responsabilidad que también tienen ahí, ¿no? Bueno, no sé, yo por ejemplo, ahora se ha puesto, si te lo leerías, me imagino, en el puente de ventas, pues unas serigrafías, ¿no? De Javier Manterola, autor del puente. Por desgracia ya las hemos hecho cuando ha fallecido. Pero, dicho eso, alguien ha ido, le ha contado al Ayuntamiento de Madrid que eso era importante. También hubo un homenaje a Melis el otro día. Creo que hay una labor ahí que pueden hacer las demarcaciones de los colegios, que ya que tenemos una estructura tan plural por toda España, pues creo que podrían acercar eso a las administraciones. Las administraciones, la gente que toma las decisiones cambia cada 4 o 8 años. Entonces, crear una política larga es muy difícil. Por eso yo creo que sería algo que territorialmente sí podría trabajar las demarcaciones de los colegios. Y lo de The General es porque nunca pensé que iba a escribir. Entonces me puse... The General es el nombre de la locomotora de la película El maquinista de la General, de Buster Keaton, que es la foto. Y me abrí la cuenta anónimo, lo puse porque me gustaba. Y cuando dejé de ser anónimo, pues ahí se quedó. Es un poco sello, ¿no?, de la casa ya, no hace falta quitarla. Mi nombre está en la bio, ya está, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Al final es un poco el reflejo de que soy un friki de muchas cosas, ¿no? Y te reconocemos bien ahí, ¿eh? Sí. Sí. Además la gente ya ve a Buster Keaton y, bueno, pues es otra vez, ¿no? ¿Qué más? Jesús, creo que ha querido decir algo. No, quería compartir con vosotros algo que ocurrió en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, por ahí, en la última, hablando de los temas que anteriormente se estaban tratando. Hubo, no digo un intento, pero al menos una reunión en que esta universidad, en la primera ley de reforma universitaria, el concepto de departamento superara a las escuelas, y hubo una interesantísima reunión para mí en departamento de estructuras de esta escuela, de la Escuela de Arquitectura y de la entonces llamada Escuela de Aparejadores. Yo he estado muchos años en la Escuela de Arquitectura, de profesor de estructuras, y realmente era apasionante la idea. Lamentablemente, pues había muchísimos motivos por los que eso no iba a prosperar, porque tampoco prosperó de manera general en esta universidad y no funcionó. Pero siendo ingeniero de caminos y habiendo vivido la vertiente de la Escuela de Arquitectura, sería tremendamente interesante una capacidad de permear más ya a nivel universitario entre el mundo de las escuelas de arquitectura y de las de caminos, que en algunas otras universidades está de alguna manera produciéndose. No lo sabía. Pues sí, sería interesante. Imagino que tendría más enemigos que amigos esa iniciativa. ¿Qué más? Pues nada, muchas gracias, Carlos, por haber venido aquí, habernos acompañado de Puentes por España, regalarnos este libro y animarnos a viajar. Así que... Eso es lo primero. Buen viaje a todos. Leer y viajar. Muchas gracias por la invitación y gracias a los alumnos por haber hecho un hueco.